directamente hacia adentro. ¿Sí? Pasa por el tablero, pero no va por la caja de toma. Llegan por separado hacia el seccionador de barra. El seccionador de barra, tenés un seccionador de barra de neutro también. Entonces, por cada uno de estos acompaña un neutro. Por lógica, el seccionador de neutro tiene muchos más y va un poco más alejado del seccionador de fases. ¿Sí? Recuerden que entre fase y fase hay 380. Yo te voy a decir, pero ¿cómo hay 380? Después le voy a dar la cuenta matemática de por qué sucede eso. ¿Sí? Pero si ustedes miden, si ustedes quieren saber si esto trifásicamente anda bien, ustedes van a agarrar la pinza, el multímetro, la pinza no se usa el multímetro, porque tengo la cabeza acá, ustedes van a medir entre fase y fase, entre barra y barra, van a medir y le va a dar 380. ¿Sí? No 220, le va a dar 380. Ahora ustedes miden un neutro con cada fase, 220. Y así van a medir uno con uno para asegurarse que tengan 220. Yo era la primera vez que medí trifásica que quería medir los tres. ¿Cómo te la comí los tres? Tengo dos pinzas. Digo, para, 380, Hay una cuenta matemática que después se las voy a hacer para que vean. Tengo dos por qué. pinzas como mío. Todo tiene su punto, todo tiene Así su también punto. te das cuenta cuál es el neutro cuando tenés cuatro cables. Claro, exactamente, porque si vos medís dos cables y te das 380, obviamente no estás agarrando un neutro, estás agarrando dos vivos. ¿Sí? Ahora, si vos agarras un neutro, con cada fase te tiene que dar 220. Entonces, de cada toma, de cada seccionador trifásico, salen circuitos monofásicos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué será 220 y 220 más la variación de la 380? Es una variación de la frecuencia más o que se menos. hace un cálculo para sacar que son entre fase y fase 380. Bueno, muy bien. Porque así como está el ciclo la frecuencia de la electricidad monofásica, está la frecuencia también trifásica, que son, como yo les expliqué, pero en vez de ir una sola, van tres. ¿Sí? Van tres. Y van entrelazadas entre una. Cada una empieza en un punto distinto de la parábola. Entonces, ahí es donde se arman. Y gracias a ese ciclo, y gracias a esa frecuencia de la trifásica, se puede generar fuerza motriz. Por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez conexión de motores estrella-triángulo. ¿Alguna vez escucharon eso? Eso lo vamos a ver también. Eso es fundamental para romper la fuerza motriz y poder utilizar motores. ¿Sí? Mucho en fábrica. Sí, es fundamental en fábrica. ¿Sí? Se hace una conexión, como se dice, en estrella o delta, y en estrella y en delta o triángulo. El triángulo se usa triángulo o delta, se dice en otra parte del mundo. Entonces, una conexión es para romper la inercia del motor y la otra hace un secuenciador de fases para que funcione. Es como un arranque y un trabajo. No le hace el capacitor. Es como un arranque y un trabajo, pero no hay capacitor tan grande para poder hacer eso, entonces se hace la conexión estrella-triángulo. ¿Sí? Después lo vamos a ver, a mí me gusta mucho eso. Aparte, lo hice muchas veces y está bueno, y donde te equivocaste en un cable, voló el motor. Así que lo tienen que hacer muy bien. Bueno, esto quedó claro entonces, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna pregunta laboral? ¿Algo que quieran saber de este tema, no? No me van a preguntar cómo funciona la central eléctrica. No terminaba más. Cuando es entrar del medidor, Sí. ¿dónde va primero? ¿A la térmica o a la electricidad? ¿Cómo? Cuando vas a entrar el medidor, Sí. los cables, ¿dónde va primero? ¿Al disyuntor o al...? Puedo decir, cuando baja la compañía la tensión, y de ahí al tablero principal, ¿querés saber por dónde pasa primero o por el disyuntor? ¿Por el disyuntor? Sí. Porque es el que no va a poner. Exactamente. Pues si vos pones, a ver, podés ponerlo al revés, pero ¿qué pasa? Si vos pones al revés, el tramo de la bajada a la térmica principal, no vas a tener ninguna protección de disyuntor. O sea, si vos un día tenés que trabajar, un tipo de NOR tiene que trabajar, no está protegido. ¿Entendés? Por eso Porque no he visto que lo hizo matriculado y lo puso al revés. se puede poner al revés. Pero igual está... A ver, se puede poner, no va a pasar nada, o sea, no es que se puede poner de las dos maneras. Sí. Se aconseja si podés ponerlo primero, ¿entendés? Por una cuestión de que la fuga también, o posible fuga de corriente que haya, también proteja aguas arriba. He visto el diferencial, o sea, térmicas y La mayoría pone térmica diferencial, pero si lo pones al revés no pasa nada. ¿Sí? Lo importante es que el diferencial esté adentro de la casa, eso es fundamental. ¿Sí? La mayoría, ¿qué hace? Pone primero la térmica y después el diferencial, ¿por qué? Porque se considera que aguas arriba, el
menor que sea en el sur, que se arregle, que se arregle. Entonces, de ahí para adelante, a vos te interesa la persona, de ahí para adelante, ¿entendés? Pero bueno, yo lo he puesto al revés también para proteger todo, no me cuesta nada. Pero háganlo profesionalmente, háganlo técnica de YouTube. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro entonces alguna pregunta, alguna duda de esto? Sí, seguimos. Bueno, yo había hablado en la clase pasada de la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda cómo era? Que era el triángulo. La ley de Ohm es fundamental para que ustedes puedan sacar los cálculos. La ley de Ohm y la ley de potencia. Ahora vamos a ver que la ley de potencia es la misma, lo único que se reemplaza una variable en la red del simple para sacar la cantidad de watts. Eso lo vamos a ver. Pero primeramente, la ley de Ohm dice que si nosotros tenemos voltaje y tenemos resistencia, hay tres maneras de efectuarlo, ¿sí? Si nosotros queremos sacar el voltaje, se dice que es igual a la resistencia por el consumo, o sea, la intensidad de la corriente, ¿sí? De esta manera vamos a sacar el voltaje. Si nosotros, o sea, sería así, ¿no? Tapamos esto por esto. Si nosotros queremos saber la resistencia, se dice que si nosotros queremos saber la resistencia, es el voltaje sobre la intensidad de la corriente, o sea, el consumo. Y si nosotros queremos saber el consumo, es el voltaje, es exacto. Esto se aplica para todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Si ustedes quieren sacar algún determinado valor, ya sea de resistencia o de consumo, lo que sea, lo sacan de esta manera. Si hay circuitos que tienen resistividad, ¿sí? Yo les expliqué cada una de las cosas. O sea, cuando nosotros hablamos de voltaje, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos de acuerdo? Voltaje es la carga, o sea, la carga que va en el flujo de electrones en un conductor. Eso es el voltaje, ¿sí? La resistencia es justamente la resistividad del conductor, o sea, lo que va por medio del conductor que hace posible que el flujo de electrones pueda pasar. Como tiene una resistencia, puede ser mayor o menor, ¿sí? A menor resistencia, mayor temperatura, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen un conductor que la resistencia es mayor, o sea, que está resistiendo cada vez más, por lógica aumenta la temperatura. Por eso se queman de fuego los cables, porque se pierde la resistividad después de tanto calor, ¿sí? Se prende fuego. De ahí viene que el conductor se prende fuego, porque hay una resistividad mayor. Y para identificar el consumo o la corriente, la I es la intensidad de la corriente, o sea, la cantidad de corriente que va a ir de un punto al otro. Eso es considerado intensidad de corriente, se denomina el consumo, se mide en amperios, ¿sí? Estas cuentas ustedes van a hacer. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a poner un ejemplo, a ver, si quieren, anótenlo así lo tienen. Anótenlo así lo tienen. Yo para medir el voltaje con la pinza no tengo problema, la resistencia también, pero ¿y la I qué era? La intensidad de corriente, el consumo. Consumo. Ok. Si quieren le pongo acá, perdón, pongo acá consumo, así es más fácil. Vamos a hacer una cuentita rápida para que ustedes después lo apliquen. Por ejemplo, si nosotros tenemos, escriban esto como problema. Tenemos una corriente, ¿sí? O sea, en amperios, o sea, en intensidad. Vamos con la primera, para sacar voltaje. Tenemos una corriente de 0.4 amperes, ¿sí?
a través de una resistencia que tiene como valor 25 ohms. Pueden poner el 25, o sea, cuando pongan 25 ohms, pongan así, 25 y la herradura, yo les expliqué que es el ohm, ¿no? Con el medio omega. ¿Cómo? ¿La corriente de cuánto? Corriente de 0.4 amperes. A, 0.4 a través de una resistencia de 25 ohms. ¿Sí? Y queremos saber el valor de la fuente de voltaje. ¿Sí? Tenemos voltaje igual. ¿Cuánto dijimos de resistencia que teníamos? 25. 0.4. Queremos saber. Bien. ¿Podemos no correr? No, eso no. ¿Cuánto es la cuenta? Yo para no usar la 220. No. 25. No, tiene que ser por. Son 10. 10 dan. Claro, por. Para poner acá, cuando tienen al lado el por. Cuando tienen arriba, esto dividido. ¿Sí? Entonces tenemos 10. ¿Bien? 10, ¿no? Sí. Así se saca el voltaje. Entonces, si ustedes necesitan saber el flujo de voltaje de algo, tienen los dos, o sea, esto claro, esta regla de siempre tiene que tener dos variables. Si ustedes no tienen dos datos de esto, no se puede hacer, ¿sí? Si tiene que saber el voltaje, tiene que saber el valor de la resistencia y de la cantidad de amperes. ¿Me siguen? Tenemos el valor de la resistencia y el ampere, entonces nos puede dar el voltaje que necesitamos para esto, ¿sí? Ahora acá vamos con lo siguiente, si queremos saber la resistencia, ¿sí? Queremos saber la resistencia, si tenemos un voltaje de 220 volts, ¿sí? Y tenemos una resistencia, una corriente de 20 amperes, ¿sí? El resultado nos da 10, ¿no? ¿Cuánto? 220 dividido 20. Estoy quemado. 1. Estoy quemado. 10. 11 o 10. 11. ¿Seguro? Sí. No me hagas la calculadora, ¿eh? 11. 11. ¿Confío? Sí. 2. 11. Ese es el valor de la resistencia que van a necesitar. ¿Está bien? Para mí es chino básico, pero lo voy a practicar. No, es para que ustedes aprendan a sacar la cuenta según qué valor necesiten. Y acá lo mismo, si quieren saber la intensidad de la corriente, tienen que hacer el voltaje, se va a poner 380 y tenemos una resistencia de, no sé, de 50 ohms. Son 380 dividido 50 nos da 7.6. ¿Sí? 7.6. Ampere le pongo acá, ¿no? Que sería la I. ¿Estamos de acuerdo? Le puse esa cuantita para que lo tengan nomás. Entonces, ahí tienen la regla y la fórmula para que ustedes saquen lo que necesitan. ¿Sí? Necesitan saber qué resistencia necesitan para un determinado trabajo. Teniendo dos variables de las tres, pueden sacar el valor de lo que necesitan. ¿Sí? Eso rapidito y básicamente. ¿Quedó claro hasta ahí? Siempre tapen uno y listo. Tengo un montón de ejercicios para darle, pero no le voy a dar ejercicio. Luego le voy a matar. Ahora bien, vamos con lo que yo le... ¿Se puede borrar esto? Ponme tranquilo, ¿eh? Con mi computadora. Y le damos un poquito de... Una y 40 bordados. 40 bordados. Más o menos. No les prometo nada. Sí, que vengan con la cabeza lista porque... Avísenme cuando podamos borrar y bueno.
Igual esto ya se lo había dado, pero quería reforzar. No sé si vamos a llegar a una ley de potencia, pero bueno, si lo pongo después lo desarrollamos bien. Ya casi que bien. Bien, ahora tenemos, dentro de todo lo que venimos explicando, hay dos maneras de hacer circuitos. Circuitos en serie y en paralelo. El circuito en serie y en paralelo se identifican por qué. Porque nosotros cuando tenemos un circuito en serie aumenta el voltaje y cuando tenemos en paralelo aumenta el amperaje. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un circuito en serie y en paralelo. Cuando nosotros hablamos de un circuito en serie, hablamos de un circuito que arranca de esta manera, por ejemplo, y tenemos conectadas, por ejemplo, resistencias en un mismo punto. ¿Sí? Este es un circuito en serie. ¿Qué quiere decir? Que si yo corto la energía de cualquiera de estos, sea positivo o negativo, se corta todo. Exacto. Se corta todo. Nosotros tenemos esta serie, estas luces, por ejemplo, si las tenemos en serie, yo corto el efecto y corto las dos luces. Yo corto una. Este circuito de luces, si viene corriente alterna, está trabajando en serie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo corto acá y corto todo. ¿Me siguen? Bueno, esto es en serie. La diferencia entre el paralelo es que ustedes van a tener esto así conectado, está conectado así. Esto es en paralelo. ¿Sí? Yo tengo, no sé, luz acá, tengo una licuadora acá, tengo una tele acá. ¿Sí? El flujo de corriente está totalmente diferenciado de lo que es fase y neutro. Si yo corto, por ejemplo, en algún tramo de esto, yo corto acá, estos dos van a seguir teniendo. ¿Me siguen? Eso es el circuito que nosotros hacemos. Si yo corto acá voy a seguir teniendo corriente. Obviamente si cortamos la principal vamos a seguir teniendo corriente. Acá es distinto. Acá yo les explicaba, si yo corto en algún punto de esto, ya sea acá, o acá, o acá, o acá, los tres se ven involucrados. Ahora, si yo corto acá, no importa, acá voy a seguir teniendo. Si yo corto cualquiera de estos puntos, los otros van a seguir teniendo y viceversa. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? O sea, son independientes y están en paralelo. ¿Sí? No tiene nada que ver uno con otro. Lo único que van a cortar puntos es cuando se corte la energía acá. Si le sacan un negativo o un positivo, se corta todo. Igual acá es lo mismo. Pero la diferencia entre que estos comparten la misma distribución. ¿Sí? Esto para que quede claro. Cuando hablamos en paralelo, Lo que hacen el tablero. Las térmicas y los puentes. Mandarse en paralelo toda la alimentación. Claro, toda la alimentación. Y abajo tú. Lo que ustedes van a hacer a lo largo de su vida electricista, todos los circuitos que hagan, todos se hacen paralelos. Todos. Los circuitos, no la distribución. Otra cosa. Le pueden hacer distribución en serie. Por ejemplo, te dice una persona, che, quiero poner luces en el patio, quiero poner unas tortugas en el patio de luces. Claro, ustedes pueden decidir si hacerlo en serie, toda la vuelta, o lo hacen en paralelo, hacen una línea para una pared, otra línea para otra pared, con dos térmicas distintas. Me voy a poner una locura, pero poner una sola térmica para todo y listo. O sea, estamos hablando de un patio que puede tener cuántas luces. Entonces, ahí ustedes tienen la opción, ya saben en su cabeza, si es en serio o en paralelo. ¿Sí? Eso lo deciden ustedes, no le van a decir al cliente, ¿querés que te lo haga en serio o en paralelo? Haceme lo que ilumine. Yo quiero que prenda, qué sé yo. Después los efectos que ustedes le quieren dar a las luces, eso sí le dicen a la gente. ¿Vos querés que con una tecla prender todo o querés con una tecla prender un sector, con una tecla... A ver, eso se cobra. Sí. Por eso no estoy diciendo que le den las opciones y que gratis le hagan. No, todo se cobra. O sea, si él ya quiere un efecto, es un precio. Si quiere dos efectos, es otro precio. Si quiere tres efectos, es otro precio. Porque por cada efecto que ustedes tienen que dar, tienen que tirar un retorno más para la llave. Si ustedes tienen una llave. ¿Hizo alguna vez así en serie en paralelo en el mismo circuito? Me parece una locura. Y sí, hay gente para hacerlo. Sí, lo hacen ahí. O sea, un día quiero prender 3 y un día quiero prender 5. Una persona que tenía una cocina, está bien, una cocina de la hostia. Tenía una cocina con la de la famosa cocina con la islita y toda la mano de coche, bueno, en Nordelta. Tenía
un plafón de luces acá, hermoso, así, distribuido así, ¿viste? Tenía luces abajo del bajo mesada, o sea, el bajo mesada, la alacena, abajo de la alacena tenía un circuito de luces hermoso, y después tenía unas luces abajo de la isla para abrir abajo. Claro, tenía que hacer todo el circuito, o sea, el circuito de abajo en paralelo. Pero ella quería un efecto para la isla, un efecto para la alacena, otro efecto para la parte de allá. 800.000 retornos tuve que mandar. Bueno, está bien, no hacemos pero No, obvio, no es lo mismo. no, vos hacelo, no hay problema. Pero vos le podés poner el efecto que vos quieras. Recuerden que en un bastidor hasta 3 efectos te entran, ¿no? O sea, después van a tener que agregar otra caja más si quieren agregar. Y si le digo porque ha pasado. Usted siempre en la electricidad también trata de relacionarlo un poco con la estética. Si juegan mucho con la estética. A mí me chupa un poco la estética, pero a la gente no. A la gente le importa. Usted tiene que poner 2 cajas, porque tiene que poner 4 efectos. No van a poner las 3 llaves acá y una acá. ¿Lo de dos? Claro, pongan 2 y 2. No, le digo porque he ido a ver 3 efectos en una y una en Pero otra. ahí ha pasado así. Sí, hay, por supuesto. Pero no, ahí ponen las 3, ponen 2 fichas, ciego, ficha. Ficha, ciego, ficha. ¿Sabes lo que vi? Era el bastidor, los 3 módulos, con un toma, pero una esquina. Ponerlo en el medio. Claro, esa es la otra, tener los 2 ciegos y le ponen el toma ahí. Eso de vago, eso de vago. Si tenés 5 efectos, bueno, en el tercero le tenés que poner, obviamente en el medio no te queda otra. Pero si tienen 3, pongan, si tienen 4, no van a poner 3 y 1, o sea, siempre. Yo dije, este lo empezó a atornillar y cuando lo vio dijo, Sí, o si no te ponen los 2 tomas, te lo ponen así, te ponen los 2 tomas así y el ciego acá. Te ponen los 2 tomas, o sea, por poner el ciego en el medio, o sea, por algo está eso. O sea, si vos sabés que va a tener consumo ahí, de tener los cables cerca, ¿entendés? Después les voy a enseñar en las cajas cómo hacer los puentes. ¿Sí? Pero vieron que tienen bornes, los bastidores tienen bornes. Como les dije, traten de no cortar el cable. ¿Sí? El cable, y en todo caso, si van a cortar el cable, que entre dentro de una bornera. ¿Sí? ¿Saben lo que es una bornera? La bornera es una manera de distribuir, o sea, con un tornillo distribuir el cable. ¿Sí? Genera una resistencia esa bornera también. Entonces ahí se mantiene el flujo de electrones, ¿sí? Por medio de la bornera. Se utiliza eso. No se hace en empalme ahí directamente. Se hacen empalme de puentes si ven que tienen, no sé, tienen que empalmar esto y seguir. Ahí se abre el cable acá en medio, se descubre un poco, se conecta y se sigue. Después yo les voy a mostrar todas las técnicas. Después les voy a hacer traer una cajita de luz o algo así. ¿Se entendió entonces lo que es circuito paralelo y circuito en serie? ¿Sí? Uno trabaja en conjunto y el otro trabaja por separado. ¿Bien? Bueno, voy a poner la ley de Watt, que es lo último que vamos a ver hoy, porque si no se le voy a quemar la cabeza. Y después la clase que viene vamos a seguir con algo más. Que la ley de Watt, a ver, esto sí, escríbanlo, porque necesito que lo escriban. Hoy lo voy a hacer escribir. Escríbanlo esto porque necesito que lo tengan escrito en la definición de la ley de Watt. Miren que la idea de acá es que se hagan sabiendo utilizar trifásica. Así que el que le tenga miedo le va a tener que perder miedo porque está bien, acá no tenemos. Exacto, presta atención, caballero. En la electricidad no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Si ustedes saben cómo funciona, nunca se van a electrificar ni se van a agarrar corrientes. ¿Sí? Quiero que lo tengan bien de mano a mano. En la clase que viene vamos a ampliar ¿Estos son los caños que utilizan? voy a ampliar un poco lo que es también ¿Para hacerlo por afuera? Sí, pero esta es línea cosa, ¿no, profe? Eso es La línea más barata que hay. Sí, Esa es la o sea, familia. PVC marca antes, pero. Yo laburé con los DICE
Daisa, Sí. lo mejor que hay. ¿con Para cuál? exterior, Daisa, la línea Daisa. Ah, sí. Pero carísimo también, obvio. Ah, eso sí, pero es bueno ese, Ah, Daisa. pero bueno. Y no, PVC hoy en día. Ah, igual, ¿cómo va, no va? ¿Para qué le va a poner un conector, algo bien? ¿Qué hijo de...? Son todas iguales, PVC. No hay diferenciación de este tema. Yo los de PVC los usaba bueno, para cablear cuando es Durlock. Los usaba tipo para tirar de boca a boca cuando no te dejan inspección. Porque cuando terminas de usar se rompen todos, son muy truchos algunos. La mayoría se te rompen. Sí. Igual, la mayoría tiene que venir con grado IRA. O sea, Ese dentro de todo bueno. Sí, vienen con un sello, que eso por lo menos lo tenés que tener. Son medio grisecitos, eso sí. Claro. Estos blancos son una cagada. Buenísimo. Igual en teoría, yo que hice trabajos en empresas plásticas, en teoría el blanco es mejor caño que el gris. Porque tiene un producto que le ponen que es un producto puro. O sea, todo lo que es caños de colores es todo caño que no es puro. O sea, que ponen mezcla, de diferentes residuos. O sea, yo vi la empresa esta como trabajaba, hacía residuos de todo lo que es plástico, de todos colores. A esos residuos de colores le ponían un colorante y le mandaban, era plástico reciclado. Ahora, plástico blanco no, eso era reciclado de plástico puro y le ponían una sustancia a la máquina extrusora, que es la que saca la plancha, y después la plancha te hace lo que vos quieras, vaso, no sé, caño, depende del molde que vos tengas, pasa a la plancha y la máquina pega el golpe y te hace lo que quieras, botella, no sé lo que quieras. En el vídeo dicen que lo mismo, el vídeo blanco es lo mejor. Los de colores. ¿El vídeo blanco? Sí, los colores son todos reciclados. Sí. Pero después no. O sea, eso es lo que te digo a mí. Ahí estos hacían vasos plásticos, ¿vieron los vasos de cerveza? Eso de plástico de leche. Hacían lo de plástico, lo de. Lo de carbone. Sí, lo de boliche. Al ponerle color le hace Lo del fuego. Al ponerle color, al ponerle máster le hace perder fuerza. Y puede ser así, porque era Ellos una. trabajan en una fábrica. Sí, los de color, vos le veías, hacían así, se partían todo. Hacían los cositos de carbadientes, hacían eso también. Hacían vasos, eso y no sé qué otra cosa más. Así que ahí en ese sentido. A ver, escriba. Pongan factor de potencia, 2 puntos. Y el producto de la potencia se denomina en watts. Watts, W-A-T-T-S, ¿no? Producto de potencia se denomina en watts. Igual que los circuitos de CC, o sea, de corriente continua. ¿Cómo? ¿Cómo igual? Igual que los circuitos de CC, como hasta de corriente continua. Cuando no están cuando no están en fase, se lo denomina volt-ampere, o sea, volt-ampere. ¿O quién se lo escriba? ¿Se lo escribo? ¿No están en fase? Se lo denomina volt-ampere, o sea, volt-ampere. VA sería, ¿no? La relación entre la potencia en watt, la relación entre potencia en watt y los volt-ampere en un circuito en watt y los volt-ampere en circuito se denomina factor de potencia.
a volt por ¿Está? ¿Estamos bien? Sí, ahí está la pirámide. Esa es estas que te tienen que saber. Esto es una prueba, ¿no? Puede ser. Sí, no, Voy a empezar. Ya empezaba a ver a contenido preguntar. extra, porque. Esa es la fórmula de factor de potencia que yo necesito que sepan. Les iba a hacer el cuadro, pero no los quiero ahogar tampoco. Vieron que yo les expliqué recién. Esto después se lo voy a imprimir directamente para que lo tengan. No, igual yo tengo acá ya actividades. Lo que voy a hacer es, en algunas clases por ahí voy a explicar algunas cosas, le voy a dar algunas actividades rápidas para que ustedes me respondan ahí en el momento y lo vamos a hacer entre todos. Sí, si bien esto debería hacerse cada uno, pero lo voy a hacer entre todos para ir evaluando también clase a clase. Y después vamos a hacer la evaluación. Lo que pasa es que con ustedes y la refrigeración es una sola prueba final, o sea, con recuperatorio. Acá yo necesito ir evaluándolo de paso a paso, porque como es mucho contenido y parte de ese contenido que veo que es teórico, necesito saber si el contenido fue quedando en la cabeza. Y si no, justamente para eso son las evaluaciones. Si no, refrescar en lo que no quedó claro, ¿sí? Lo que pasa es que para resolver eso tenés que tener los resultados. No, tenés que tener los valores. Claro, los valores para sacar el resultado final. Esto es simple, muchachos. El factor de potencia lo van a. Esto es lo que más van a Valor ver. eso es de referente a un circuito nada más. Exactamente. Esto lo van a ver todo el tiempo ustedes. Claro. ¿De qué manera? Si ustedes tienen una. A ver, la potencia, como decimos, se mide en watts. ¿Sí? Después yo le voy a explicar en la clase que viene, vamos a desarrollar un poco más este tema, porque por ejemplo, les voy a explicar lo que significa un HP, ¿sí? Que eso tienen que saberlo. Nosotros hablamos de un HP. ¿Alguien sabe qué significa HP? Horsepower, caballo de fuerza, caballo de poder. Un HP equivale a 746 watts. ¿Sí? Esto ténganlo grabadísimo. ¿Por qué? Porque los motores que ustedes vayan a ver son de un HP, de 2 HP, de un HP y medio. Entonces, ustedes ya sabiendo ese dato, ya tienen aplican el factor de potencia y ustedes ya saben cuánto es. Por ejemplo, nosotros tenemos que conectar un motor o una bomba en una casa. ¿De cuánto es la bomba? Un HP es una variedad. Pero pongámosle que. Normalmente te dicen que es 3/4. Claro. Y bueno, pero vos tenés que fijarte en la chapa cuántos HP es. Pongámosle que vamos a hacer la cuenta rápida. Pongámosle que vamos a aplicar fórmula de factor de potencia. Tenemos la potencia. Un caballo viene de la carreta de la fuerza que tiene el animal, ¿no? En realidad, algo así, esa o... parte histórica la voy a hablar la clase que viene, que tiene que ver con la revolución industrial. Que a eso voy a llegar. O sea, la electricidad fue tan fundamental en el desarrollo humano que gracias a la electricidad se provocó la revolución industrial. James Watt provocó la revolución industrial en los años 1770 y pico. Fue cuando Inglaterra desarrolló la maquinaria pesada. ¿Sí? Antes de eso era todo trabajos manuales. No había fuerza motriz ni había trabajo de producción. ¿Sí? Se puede decir que es el inicio del obrero y del capitalista, ¿no? O sea, antes era todo manual. O sea, cuando se desarrolló la máquina de vapor, ¿sí? De esa manera se empezó a aplicar este tipo de conceptos. Eso después lo voy a desarrollar. Irónicamente, un caballo puesto en el animal tiene como 10 caballos de potencia, creo. Había como un cálculo medio. Había un cálculo medio extrambólico, como diría mi amigo paraguayo. Había un cálculo medio extrambólico que no me acuerdo bien, pero claro, viene de ahí la correlación de caballo de fuerza. ¿Sí? Entonces, ustedes teniendo los datos, ¿sí? Para saber qué potencia o qué fórmula aplicar, o sea, ustedes ya saben qué térmica usar, qué valor de conductor tiene que llevar, ¿sí? O sea, los valores son fundamentales. Ustedes tienen que saber la potencia, tienen que saber principalmente el consumo que va a haber en esto. O sea, ¿de qué manera? Si ustedes quieren saber la potencia, ustedes van a hacer el voltaje que tengan, o sea, en la casa tienen 220, una casa tiene 220, por la cantidad de consumo que va a tener la casa. Y el
consumo en qué se medía? ¿En qué se medía el consumo? El consumo de una casa. En amperes, no me asusten. El consumo se mide en amperes. Si tenemos 30 amperes en una casa, de esta manera van a sacar la potencia que tienen, el watts que tienen en la casa. Ustedes tienen que saber cuántos watts consume su casa. Tienen que hacer la potencia, tienen que hacer la intensidad, o sea, el consumo que tengan dentro de su casa por el voltaje. ¿Sí? ¿Quién me hace la cuenta esta rápida? 6.600. ¿Eh? 6.600. Sí, no sé. Te puedo llegar a creer. 6.600. Bien. Entonces, si nosotros tenemos esto, la potencia es igual a 6.600 watts. ¿Sí? De esta manera, ustedes, teniendo el factor de potencia, saben cuál es el consumo en watts de su casa. ¿Sí? Si ustedes quieren aplicar alguna otra cosa, según la pirámide, ustedes pueden aplicarlo de otra manera para saber algún tipo. O sea, esta misma pirámide se puede aplicar, ¿sí?, de esta manera. ¿Está bien? Lo único que tienen que hacer es reemplazar la resistencia. Y ahí aplicamos la ley de Ohm, pero con el factor de potencia. Entonces, si nosotros tenemos esto, también vamos a tener que ver. Yo les expliqué este porque es lo que más vamos a ver. Si ustedes tienen es la misma regla de Ohm, pero al revés, cambiando solamente un factor. Acá tenemos la potencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Acá, si queremos saber el voltaje total, aplicamos la potencia igual a la potencia sobre el consumo. Y acá lo mismo, y acá hacemos el consumo es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Siempre es así? ¿Multiplicación, división, división? Siempre. Mayormente siempre. Claro, porque vos tenés que guiarte en el que está en la pirámide. Si vos querés saber el del que querés saber, lo tapás. Ok. Y después lo mismo. Del que querés saber, lo tapás. Y ahí te queda, a ver, queda lo mismo. O sea, de esa manera ustedes saben qué hacer. Entonces, como hicimos recién la cuenta, ¿qué habíamos hecho? 220 por 30. 30. ¿Sí? Igual a la potencia de 6.600 watts. ¿Está? Queremos saber el voltaje. Voltaje igual, potencia 6.600 watts. Un ¿Y consumo tipo de una hora hace todo eso? ¿Eh? Ponele que agarra una hora, ¿no? Y esto lo van a tener que aplicar para saber ustedes cuánto va a ser Por una casa. cada ambiente. Y tienen que sumar todo, o sea, si ustedes tienen que sumar el consumo. Poner acá estas cuatro tenemos lámparas. 4 lamparitas de 75 watts cada una. Ahí ya tienen la cuenta. 75, 150, 300 watts tienen ya de consumo. Entonces, Ustedes lo quieren saber, invertimos. si ustedes quieren saber el consumo, ahora llegamos a esa relación. Pero acá, bueno, tenemos la potencia, hicimos la cuenta, nos da 600 watts, y tenemos un consumo de, no sé, ¿cuánto era? Como de 30. Entonces el voltaje me va a dar 220. ¿Está bien? 20. El voltaje. O sea, el voltaje que van a necesitar, ¿no? Estamos hablando. Así tenemos, esto vamos a hacer 600. No, ¿cuánto dijimos recién? 300. 300. Voltaje, 20. ¿Cuánto es esto? 300 dividido 20. ¿Qué me hace la cuenta? A esta hora ya. No, me dio cualquier cansada. No, pará, Hace 300. bien, te pongo una dividido coma o algo. No, ese porcentaje. Sí, 660. 6.6. 6.6 amperes. 6 por 6 A amperes ver. acá. Ahí con la tele de 10 andamos perfecto. ¿Entienden más o menos la cuenta cómo hay que hacerla? Dependiendo de los valores que ustedes vayan a identificar, van a aplicar la pirámide, ¿sí? Un labulito. Así que de esta manera van a sacar los valores. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo lo voy a repasar Algo por que quieras afuera, saber. no voy a repasar un material. Bien. Bueno, quedó claro entonces cómo es la frecuencia de la electricidad. Hay varias cosas para hablar todavía.
Pero bueno, lo otro lo vamos a ir aplicando a medida que vayamos a la clase que viene. Seguramente vamos a hacer así doble clase, así ya pongo casi todo lo teórico que tenemos. Igual hay temas teóricos, pero hay temas teóricos que van a ir acompañados de, vamos a ver que prácticamente cómo podemos hacer. La clase que viene se tenemos 10 minutos. ¿Puedo borrar esto? Perdón. Le iba a explicar rápidamente cómo funciona la pinza amperométrica. Eso me olvidé. Lo fundamental. Fundamental. Rápidamente, nosotros tenemos la pinza amperométrica, pues yo lo hago si le gana, ¿no? Tenemos el círculo, ¿sí? Vamos a tener una parte. Yo le pongo, a ver, esto puede estar en cualquier parte, porque hay algunas que son distintas, ¿no? Vamos a hacerlo más fácil. Le voy a poner los valores para que sepa más fácil y los símbolos. Nosotros podemos medir, ¿sí? Consumo, una pinza amperométrica, podemos medir voltaje, podemos medir corriente, o sea, cuando hablamos de voltaje hablamos de corriente alterna, le pongo AC para que es más fácil. Corriente alterna, ¿sí? Cuando hablamos de corriente continua, podemos medir acá, cuando lo pongo la corriente continua. Corriente continua. Continuo. ¿Sí? Vamos a medir resistencia. Resistencia y dentro de esto podemos medir continuidad. Exactamente. Continuidad y aislación. ¿Para qué se utiliza la continuidad y la aislación? Mayormente continuidad necesitan para saber si un cable está cortado de un punto al otro, por ejemplo. ¿De qué manera? Ustedes tienen un toma corriente acá, ¿no? Tienen toma corriente acá. Y tenemos otro, uno acá y el otro allá. ¿No? Tenemos un toma corriente acá y otro allá. Entonces, ¿de qué manera identificamos si de este punto al otro está cortado o no? Fundamental para medir esto, vamos a poner acá, sin tensión. Pongo así grande, sin tensión. O sea, fundamental. ¿Por qué? Porque los valores que van a medir en resistencia, o sea, está en ohm, ¿sí? No están preparados para recibir voltaje. O sea, si ustedes miden tensión con la pinza amperométrica o el multímetro de resistencia, lo van a quemar. Van a quemar la parte de ohm. Entonces ustedes la continuidad de qué manera, sin tensión, revisan de un punto al otro. ¿Qué hacen? Para no ir con una ficha acá y con el otro cable hasta la otra punta, ¿qué van a hacer? Los dos cables que vienen acá, positivo y negativo, los van a unir. Van a hacer un puente acá. Van a ir hasta la otra ficha y van a poner las pinzas acá. Si suena, quiere decir que esos dos cables de un punto al otro no están cortados. Si no suena, quiere decir que en un punto uno de los dos cables está cortado. De esa manera identifican la continuidad de un cable de un punto hacia el otro. Sin tensión, haciendo los puentes entre sí. Sí, obviamente no va a explotar esto porque está sin tensión. Ponen el positivo y negativo 2 minutos, lo unen y se van a la otra caja y chequean a ver si llega. Si no llega, porque está cortado o algo pasó en el medio. ¿Sí? Eso ya tienen ahí una premisa de dónde puede estar el quilombo. La aislación, ¿para qué sirve la aislación? Nuevamente, sin tensión, nosotros en refrigeración, ¿qué hacemos? Tenemos un motor, ¿sí? Tenemos un motor de aire acondicionado, para un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que medir la bornera, medimos continuidad si hay continuidad entre sí en el motor. Pero si a su vez esta continuidad nosotros medimos al chasis del motor y hay continuidad, quiere decir que se rompió la aislación, entonces está quemado el motor. ¿Sí? Es una de las tantas maneras de identificar el motor quemado. Que no haya continuidad entre sus polos y que no haya aislación entre el chasis y la bornera. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés continuidad de un punto al chasis donde va agarrado el motor, quiere decir que la electricidad no va para todos lados y está haciendo masa. ¿Sí? De esa manera, cada vez que ustedes conecten el motor va a saltar. O sea, eso suele pasar cuando la ficha de la bornera tiene 3 fichas, se desgasta, yo le mandé al grupo otro día, se desgasta
gasta, se quema, se sulfata, se perfora y se rompe. Se cocinó. Y se rompe el bobinado interno, entonces queda haciendo masa con el chasis, ¿sí? Entonces de esa manera, esto yo lo aplico en un motor de refrigeración, ustedes lo pueden aplicar en cualquier motor. Si ustedes miden la bornera y de la bornera sin tensión, nuevamente repito, de la bornera, ustedes miden y tocan el chasis donde está apoyado el motor y tienen continuidad, el motor está quemado o está roto el bobinado. Tengan cuidado. No necesariamente puede estar roto el motor, pero quiere decir que está mal aislado. Entonces cuando ustedes tocan el motor, sufre el riesgo de electrificación. Eso para no tener en cuenta. Por eso se mide aislación y continuidad de esta manera, ¿sí? Y lo tienen que medir con el parlantito, que van a tener algo así. Van a tener un parlantito. Después para medir resistencias, para medir resistencias en plaquetas y todo eso, ya usan el escalímetro que hay de medición de resistencia, que la mayoría ven que lo tienen, ven que tienen 20K, 20M, 2000M, ¿sí? O sea, estos son los valores más o menos que ustedes van a tener en la pinza permanente, ¿sí? Esto es todo lo que pueden medir con una pinza. Consumo, voltaje, corriente alterna, corriente continua, resistencia, aislación y continuidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que con este pueden hacer todo menos esto. Y este puede hacer todo. Es lo único que cambia. Con estas pinzas ustedes miden el consumo. El consumo siempre se mide en positivo, o vivo, como dice uno, o fase, como quieran llamar. Siempre se mide de a un cable y con carga, ¿sí? De ahí van a medir si tiene consumo o no, y el consumo será amperes. ¿Quedó claro eso? Esta es la diferencia entre un multímetro y una pinza amperométrica. Justamente la palabra que dice amperométrica es porque lo que ustedes necesitan es saber en amperios cuál es el consumo de lo que vayan a medir. Esto se puede aplicar a un motor, a una casa, a un tablero, lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre en los valores correspondientes y midiendo con la pinza. ¿Quedó claro entonces esto? ¿Sí? El voltaje van a usar el símbolo de voltaje para medir. Mayormente todas las pinzas tienen un rango de 750 a 1000 volts, depende de qué pinza, así que pueden medir tranquilos, ¿sí? La corriente continua tiene hasta 1000 también para medir. La corriente continua, por ejemplo, les sirve para medir baterías. Cuando están con el auto ahí medio con problema con el alternador, miden la batería y se fijan si está midiendo bien, lo pueden hacer con eso. Una batería con un alternador de un auto tiene que estar trabajando en 13.8, 14.2, trabaja un alternador de un auto, por ejemplo. Entonces ustedes piensan que tienen falla en el alternador, van con la pinza, se fijan a ver cuánto está midiendo en estado de reposo del auto o funcionando, de las dos maneras. Y se van a dar cuenta qué voltaje tiene la batería, ¿sí? ¿Quedó claro esto, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Mucha información de golpe, pero bueno, era necesario. Había, como decía el turco, había necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. ¿Quedó claro entonces? La clase que viene voy a profundizar un poquito, voy a hablar de lo que es los conductores, las resistencias, ¿sí? Para que sepan cómo es el trabajo de la resistividad de un cable, para que sepan identificar. Vamos a hacer el cuadro de los colores identificables de los cables, para que sepan cómo se tiene que denominar, porque a ver, pueden conectar cualquier color, cualquier cosa, va a funcionar igual, pero hay una regla que seguir que se utiliza, ¿sí? Negativo se usa celeste o azul, la fase se usa en este orden, marrón, rojo, negro, ¿sí? El negro también se puede utilizar como neutro. Bueno, todo ese cuadrito se lo voy a dar la clase que viene, ¿sí? Para que sepan la regla. A ver, profe, tengo dos cables a tierra y tengo que hacer una conexión. La pueden hacer, que quede claro, ¿no? Aunque no les queda otra, pero lo correcto es usar los colores de cable como corresponde, ¿sí? Y después vamos a ver si desarrollamos un poquito más sobre corriente alterna para ir un poquito más y algunos gráficos.
Ustedes vieron, trato de no hacerlo denso con las cuentas porque si no tendría que estar haciendo el ejercicio de factor de potencia o de la ley de Ohm y teníamos toda la mañana. Mi idea es que ustedes sepan hacerlo. Si yo les dé 20 ejercicios, o sea, si ustedes no lo comprenden, a mí me interesa que lo comprendan. Entonces me dicen, pero yo entendí cómo hacer la cuenta, listo. Ya está. Después cuando ustedes necesiten aplicarla, la van a aplicar. Van a mirar el cuaderno una o dos veces. La tercera vez ya no lo van a mirar. Ya le va a salir automático, ¿sí? Con eso que yo les expliqué es fundamental hacer el cálculo de una casa, saber cuánto costaba. Hoy en día con la información que les di ya saben cómo hacer el cálculo de una casa. Después yo le voy a hacer esos ejercicios de decir, che, mirá, tenemos, no sé, le voy a poner diferentes cosas, esto con qué trabaja, corriente continua o corriente alterna. O sea, le pongo el dibujo de un teléfono, el dibujo de un teléfono, el dibujo de un auto, el dibujo de una luz. O sea, ¿qué corriente trabaja? Eso lo tienen que saber. Esas son cosas puntuales que la tienen que saber. O sea, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna lo tienen que saber. ¿Sí? No pueden terminar el curso no sabiendo que es una cosa u otra, porque si no, a la hora de aplicarlo, van a tener problemas. ¿Sí? Como yo les expliqué, recuerden, circuito en serie y en paralelo, al tener circuitos en serie, lo que aumenta es el voltaje y lo que al tener en corriente continua, ¿no? Y al tener circuitos en paralelo, lo que aumenta es el consumo en amperes, esa es la diferencia. Así que bueno, repasen lo que vimos y prepárense para la clase que viene para entrelazar lo que vimos hoy y avanzar. Ahora yo voy a poner en el grupo, pero los que no vinieron hoy, les diría que tienen la última oportunidad de venir en la clase que viene, porque yo no puedo tampoco volver muy atrás con esto, porque si no, lo estoy perjudicando a ustedes también. Tenemos que avanzar